Hola, buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a otra perla de la palabra. Nuestro tema el día de hoy le hemos llamado el anticipador. ¿Debido a qué? En el Medio Oriente vive una serpiente que come huevos que son mucho más grandes que el ancho de su cuerpo. Literalmente se los traga. Y esta serpiente revela un principio en el mundo espiritual. Recordemos que la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos recuerda que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es decir, lo natural tiene su origen en lo espiritual. Y la serpiente es un símbolo del mal y del enemigo, mientras que los huevos representan aquello de donde emerge la vida. En el tiempo de los israelitas en Egipto, cuando Dios había decretado la liberación de los judíos y Moisés era el llamado para ello, cuando Moisés nació, el faraón, tipo del mal y del enemigo, mandó matar a los niños judíos. Solo por un milagro pudo sobrevivir Moisés. También cuando nació el Señor Jesucristo, recordemos que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en el área de Belén. El enemigo siempre va a atacar a los niños. Es porque especialmente el enemigo ataca los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios somos nosotros, los hijos de Dios, y son los niños que se van a convertir en hijos de Dios posteriormente. Dios había prometido reunir de nuevo al pueblo judío de entre las naciones y resucitar a Israel. Pero antes de ello vino el holocausto, 6 millones de judíos muertos. Y el patrón se repite una y otra vez. Lo encontramos a lo largo de la palabra. De hecho, está profetizado en Génesis capítulo 3 como resultado de la caída. Dice la palabra que la simiente de la mujer herirá a la cabeza de la serpiente, y la serpiente le herirá en el calcañar. Y eso nos habla de ese conflicto permanente, del ataque del diablo a los niños, a lo que está iniciando la vida. En el mundo natural, los más afectados por los problemas económicos, los problemas de la guerra, los problemas naturales, etcétera, son los niños. Porque los niños son el principio del cumplimiento del propósito de Dios. Por eso, cuando estamos en la voluntad de Dios y todo el infierno se deje venir contra nosotros, no nos desanimemos. Al contrario, animémonos, porque es una buena señal. El enemigo, en primer lugar, no malgasta su tiempo, pero en segundo lugar, el enemigo no puede destruir lo que Dios ha determinado. No puede destruir el propósito de Dios, de la manera que no pudo destruir el propósito de Dios en Moisés, ni el propósito de Dios en Cristo, ni el propósito de la restauración de Israel, ni el propósito de la crucifixión. Dios no puede, el diablo no puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas, aunque haga todo lo posible por impedirlo. El mayor es nuestro Padre, que está en nosotros, y que es el Dios de los imposibles, que hará que ese propósito se cumpla. En Isaías capítulo 46, la palabra de Dios nos recuerda que Dios nuestro Padre es el que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por el otro lado, en Números 23:19, la palabra nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo ha dicho, lo hará. No importa que se dejen venir todos los demonios en contra nuestra. Recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Aparte, recordemos también lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, que el Dios
nuestro Padre nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo mismo en primera de Juan capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, así que no nos deberíamos preocupar de los ataques del diablo, nos deberíamos preocupar de no seguir el propósito de Dios para nuestras vidas, nos deberíamos preocupar de que todos esos ataques del diablo nos desanimen, nos pongan ansiosos, nos entristezcan, cuando son realmente el anticipo de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Recordemos siempre, el propósito de Dios se va a cumplir para nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8 que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por el otro lado, el Salmo 139, versículos del 13 al 16, nos recuerda que cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí presente y Él estaba diseñando cada uno de nuestros días para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. De tal manera que el diablo no puede estorbar ese propósito. El diablo no es mayor que Dios. El diablo ni siquiera tiene suficiente poder para poder estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Recordemos lo que dice la palabra en Colosenses, que Cristo en la cruz del Calvario despojó de toda autoridad a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La única manera que el diablo tiene de estorbar el propósito de Dios es que nosotros creamos sus mentiras, que nosotros creamos que el diablo puede estorbar el propósito de Dios, o bien que nosotros nos desanimemos por las batallas que tengamos que enfrentar para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que van a haber batallas, pero también nos dice que en medio de todas las batallas somos más que vencedores por medio de Cristo. Recordemos lo que el mismo Jesús nos enseñó en su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición y solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. De tal manera que lo que el diablo va a tratar es de acobardarnos, y lo que el diablo va a tratar es de que nos desanimemos para que no continuemos en el camino del propósito de Dios, de alcanzar el propósito de Dios. Pero el diablo por sí mismo no lo puede hacer a menos que cuente con nuestro acuerdo, de manera que la responsabilidad de no alcanzar el propósito de Dios no es ni de Dios ni es del diablo, sino sería en todo caso de nosotros, que nos desanimamos en el camino, que no le creímos a la palabra de Dios, que no creímos lo que la palabra de Dios dice que somos, que podemos y tenemos, y nos apartamos de cumplir el propósito de Dios para nosotros. Recordemos, Dios tiene un propósito, ese propósito son sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que seamos perfeccionados cada día por el Espíritu Santo, para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas y vidas en victoria. Y el único que puede frustrar esos propósitos somos nosotros mismos. El diablo no lo puede hacer. El diablo va a tratar de engañarnos, el diablo va a tratar de mentirnos, el diablo va a tratar de desanimarnos, pero el diablo no tiene el poder de impedir el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Los únicos que podemos impedirlo somos nosotros mismos, si no le creemos a Dios y le creemos a las mentiras del diablo. Así que ánimo, ninguna batalla vamos a perderla en el Señor. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y en todas las cosas somos más que vencedores. Así que ánimo, avancemos hacia ese cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Quizá no lo sepamos a ciencia cierta cuál sea,
pero sí sabemos una cosa, sabemos que debemos seguir caminando hacia adelante en el crecimiento en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, y en ese crecimiento vamos a ir encontrando la dirección de Dios para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta mañana delante de ti, dándote gracias, Señor, por ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, de planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que vivamos vidas plenas, bendecidas, en abundancia y en victoria, Señor, aquí en la tierra, y finalmente podamos estar contigo en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, haznos personas esforzadas, valientes, Señor, personas decididas a alcanzar cada una de las promesas y de cada uno de los propósitos tuyos para nuestras vidas, Señor, y no permitas que de ninguna manera las mentiras del diablo puedan venir a estorbarnos, a desanimarnos, a rendirnos, Señor, en este caminar maravilloso que es caminar en tus planes y en tus propósitos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Renueva en cada uno de nosotros y fortalece, Señor, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que tú nos has dado, Señor, para ser más que vencedores en todas las situaciones que enfrentemos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y de ya te damos a ti las gracias, la gloria, la honra y la alabanza por el cumplimiento de esos buenos propósitos tuyos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, con eso hemos terminado esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde, y si Dios lo permite, por la tarde estaremos volviendo con otra perla de la palabra. Un abrazo y bendiciones para cada uno y buen provecho.